El tercer tema que corresponde abordar para ubicar el concepto de filosofía desde sus orígenes en la antigüedad griega es el tema del preguntar filosófico. Puede decirse que la filosofía está asociada originalmente a cierta pregunta y también a cierto tipo de preguntas. Son dos vías diferentes que trataremos de recorrer. En primer lugar, hay una pregunta fundamental que está en la base del filosofar. Y esa pregunta es la que formulan todos los primeros filósofos, los llamados filósofos presocráticos. Podríamos decir que esa pregunta es la característica que permite reconocerlos como filósofos, o desde la cual los griegos de su época distinguen en ellos un tipo de reflexión que los caracteriza en relación con cualquier otro autor de obras literarias. Esa pregunta es la pregunta por la argé de la physis. En la reflexión de los presocráticos se trata siempre de responder esto: ¿cuál es la argé de la physis? La estoy formulando usando los términos griegos de la pregunta, porque son dos conceptos que hay que aclarar. Primero se pregunta por la argé. El término griego argé se traduce básicamente por principio. La raíz de esa palabra está vinculada en todas sus derivaciones a la idea de lo que es primero. Dicho lo cual, surge una dificultad porque primero se dice de muchas maneras, es decir, es una noción analógica. Se puede ser primero en un orden jerárquico, se puede ser primero en un orden cronológico, se puede ser primero en un proceso histórico, se puede ser primero en un orden de causas. Hay distintos tipos de primariedad. Por eso también caben distintas traducciones específicas del término argé. Si nosotros traducimos argé por principio, podemos advertir fácilmente el problema que estoy planteando, porque la palabra principio en castellano también tiene la misma dificultad. Cuando yo digo principio en castellano, puedo estar refiriéndome al comienzo de algo, o puedo estar refiriéndome a un fundamento de algo. Un principio es algo que fundamenta, pero también es simplemente un comienzo. La pregunta filosófica implica un determinado modo de pensar la argé. Dicho de otra manera, se corresponde con un concepto preciso de argé. Cuando nosotros preguntamos por la argé, por el principio, podríamos entender eso en un sentido histórico, y entonces preguntaríamos por lo que está primero en el origen de la historia, o en el origen de un proceso histórico que se da en el tiempo. Esta pregunta por los orígenes en el sentido de lo más antiguo, lo primero, lo primordial, podríamos decir, aquello de lo cual o a partir de lo cual se desarrolla un proceso, es el sentido que argé tiene en general en el pensamiento mítico griego. El mitos para la mente griega es un modo de pensar. Y esto es lo primero que hay que entender. No es una ficción de la imaginación el mito. Mitos se traduce primariamente en griego por narración o relato. Pero no cualquier relato o narración es un mitos. El término mitos implica una doble connotación. Se trata de un relato o narración sobre los orígenes. Pueden ser los orígenes de
una ciudad, pueden ser los orígenes de un pueblo o de parte de un pueblo, o pueden ser los orígenes de la totalidad de las cosas, de los dioses, de los hombres y de la naturaleza entera. Y así tendremos mitos políticos, o sea, acerca del origen de una ciudad, o mitos helénicos acerca de los orígenes de las estirpes griegas, o mitos teogónico-cosmogónicos, es decir, acerca del origen de los dioses y del cosmos. En todos los casos, el mito versa sobre los orígenes, sobre lo que es arcaico en el sentido de primordial, originario, lo que está en la raíz histórica de lo que viene luego. Y en ese sentido el mito fija en la concepción griega un sentido para la actualidad, porque al remontarse al origen se descubre el para qué del propio presente. Esta es la idea del mito. El mito, al remitirse a lo originario, a lo primordial, remite a lo que es el auténtico origen o fuente de que dimana el sentido del propio presente. La primera connotación entonces del relato o narración que es un mito es que se refiere a los orígenes. Y en ese sentido el mito es arcaico y trata de la argé. Pero de la argé en el sentido de origen histórico. Origen como comienzo y al mismo tiempo fuente de una realidad histórica. Y entiéndase de una realidad histórica. El mito, en ese sentido, es lo opuesto a una mera ficción. Cuando Tucídides quiere precisar el modo propio de hacer historia, y la historia concebida por Heródoto y Tucídides tiene que moverse en el plano del logos, no del mitos, dice que el historiador tiene que evitar los relatos hechos al modo del mito. Es decir, no está hablando de el mito mismo. El mito tampoco es el asunto del historiador. El historiador tiene que investigar desde el logos los acontecimientos del pasado. Pero lo que Tucídides dice no es que tiene que evitar la referencia al mito, tiene que evitar hacer relatos al modo de mitos. Eso lo puede hacer el poeta. El poeta puede tomar un tema mítico y elaborar un relato según su propia imaginación. Es decir, tomar la tradición mítica y reelaborarla con cierta libertad, precisamente porque es un poeta. Pero eso no lo puede hacer el historiador. El historiador no puede hacer relatos al modo del mito. Pero decir al modo del mito no está hablando del mito mismo, está hablando de un relato que toma elementos míticos y los reelabora imaginariamente. Eso es lo que el historiador no tiene derecho a hacer. Esta consideración marginal la hago para que se advierta que el mito es un relato primariamente, y no un relato disociado de la realidad histórica, sino profundamente ligado a ella. Y tan ligado está que el segundo rasgo que tiene que tener un relato para ser un mito es proceder de la tradición. Es decir, los mitos no son invenciones arbitrarias. El mito es un relato acerca de los orígenes, primera cosa. Pero segundo, es un relato que viene de los antiguos. Es arcaico también en este otro sentido. Viene de los hombres que vivían en los orígenes. Ese carácter arcaico para la mentalidad griega antigua reviste un sentido teándrico, porque al venir de los antiguos viene de hombres que vivían en una comunión más profunda con la divinidad. Esta es la idea que subyace a la idea de que viene de los antiguos, y por lo tanto son relatos que contienen una sabiduría más que humana. Por eso el mito no es algo que se pueda despreciar, sino algo que no es
logos no es el esfuerzo tenso de la inteligencia humana por captar el orden del ser de las cosas, no es eso, es un relato acerca de los orígenes que viene de la tradición de los antiguos, pero que necesariamente hay que tener en cuenta como complementario del logos. Este es un punto sobre el que voy a volver dentro de un momento. Ahora he introducido el tema del mito. ¿Por qué? Porque los mitos también tratan de los orígenes. Yo he hablado acá del mitos, y la noción de mito es una noción griega. Esto se puede analogar a lo que sucede en otras culturas, y es lo que hacen en general los antropólogos y los etnólogos cuando hablan de los mitos como algo propio de toda sociedad o de toda cultura. Esto es una generalización que hay que tomar con prudencia, y habrá que advertir si en las otras culturas pensar mítico significa exactamente lo mismo o no, y hasta qué punto lo que se llama mitos en otras culturas es mito o es otro tipo de reflexión o otro tipo de elaboración intelectual. Pero es claro que en las culturas del antiguo Próximo Oriente, por ejemplo en Mesopotamia o en Egipto, hay relatos acerca de los orígenes de los dioses, de los orígenes del universo, ¿no? Que podríamos llamar por analogía mitos teogónico-cosmogónicos también, al modo de los griegos, de los relatos que también existen en la tradición griega. Pero, aún tomando ese carácter más general, insisto en que es problemático que, por ejemplo, los egipcios concibieran a sus especulaciones teogónico-cosmogónicas como un relato. Eso habría que estudiarlo bien en cada caso y ver si se puede aplicar la misma noción. Cuando los primeros griegos que son reconocidos como filósofos preguntan por la argé de la physis, no preguntan por argé en este sentido que es el del pensar mítico. No se trata de la argé como origen histórico, como lo primordial. Se trata de argé en otro sentido de principio. Aquí se pregunta por un principio que es fundamento en el orden del ser. La argé por la que se pregunta aquí es una argé que se puede traducir por causa o fundamento en el orden del ser. Esto implica un modo de pensar ya distinto. No se trata de descubrir unos orígenes antiguos a los que solamente podemos llegar o de los que podemos saber algo solo por tradición, es decir, recogiendo lo que viene transmitido de generación en generación. Acá se trata de indagar con la inteligencia y según la capacidad de la reflexión humana el principio que en todo tiempo funda el orden del ser de las cosas. Es una visión distinta del principio y es el concepto de principio que es inseparable del pensar filosófico. Cuando el filósofo pregunta por principio, pregunta por un principio de ser, por lo que se llama en la filosofía una causa. Pero se trata del principio de la physis, y ese es el otro concepto que hay que aclarar. La pregunta es: ¿cuál es la argé de la physis? El concepto de physis se traduce ordinariamente por naturaleza. Y es una traducción en principio exacta, pero que habría que aclarar un poquitito. El término griego physis viene de un verbo que significa brotar, crecer, nacer espontáneamente. Espontáneamente en el sentido de sin que el hombre tenga que hacer nada para que eso suceda. La physis en la mente griega significa la totalidad de la realidad. La primera cosa que hay que advertir, porque cuando nosotros decimos naturaleza solemos pensar más bien en las cosas inferiores al hombre, los seres corpóreos, la naturaleza material. En la mente griega, physis significa toda la realidad, incluido el hombre mismo. Y
no solo el hombre, incluidos también los seres superiores al hombre, los dioses en plural. La realidad toda, en cuanto esa realidad es de suyo, es algo que está existiendo antes e independientemente de que el hombre pueda obrar como hombre, es decir, racional y voluntariamente, para modificar esa realidad. Y en este sentido la fisis incluye claramente el propio ser del hombre como anterior a su obrar. El hombre es parte de la fisis, está en ella, aunque está en ella de un modo particular. Está en ella de tal manera que entre todos los seres de la fisis que el hombre experimenta de modo directo, es el único que puede preguntarse por la arjé de la fisis. Es el único que tiene la capacidad de contemplar la totalidad de la fisis y preguntarse por su causa, por su principio. Esto hay que advertirlo porque en el concepto de fisis, tal cual está en la pregunta originaria del filosofar, está incluido el hombre, pero está incluido de una manera singularísima. O sea, el hombre es parte de la fisis, pero al mismo tiempo es una parte que se distingue del resto de la fisis. Y se distingue del resto de la fisis por esa capacidad de contemplar la fisis. Y esa capacidad viene de su inteligencia. La pregunta es, por lo tanto, ¿cuál es la arjé de la fisis? Estamos preguntando cuál es el principio o la causa de la totalidad de la realidad en cuanto es de suyo, en cuanto es espontáneamente, como dada al hombre. Ese como dada al hombre que está implícito siempre en el concepto de fisis excluye cualquier respuesta centrada en el hombre mismo. Si no podemos contestar acá que la fisis es algo concebido por el hombre, pensado por el hombre, ideado por el hombre, proyectado por el hombre. La fisis es una realidad en la que el hombre mismo está incluido. Y cuando el hombre pregunta por la fisis, pregunta por sí mismo y pregunta también por la causa de su propio ser. Todo obrar humano es posterior y brota de la fisis. Brota de aquello que está brotando de un principio que es anterior. Y es por ese principio que estamos preguntando. Pero hasta aquí lo que hemos hecho es aclarar los dos términos clave de la pregunta. ¿Cuál es la arjé de la fisis? Pero con esto no tenemos la pregunta todavía. La pregunta dice, ¿cuál es la arjé de la fisis? Y lo más llamativo de la pregunta es que esté formulada en singulares. Se habla de la fisis y se habla de la arjé. ¿Por qué? Porque si nosotros nos volvemos a la realidad, vemos que la realidad es compleja, es múltiple. Esa fisis incluye la piedra, el árbol, los animales todos, con una diversidad enorme, que se encuentra en la naturaleza precisamente. Al hombre, hemos dicho. Son naturalezas distintas entre sí. ¿Por qué hablar de la fisis? Y este es el punto clave del origen de la pregunta y del origen del filosofar. La pregunta de la filosofía puede aparecer solamente en la medida en que esa diversidad, esa pluralidad de naturalezas distintas aparece como una totalidad. Y aparece como una totalidad solo en la medida en que aparece como cierta unidad. En su célebre obra Paideia, Werner Jäger, al hablar del origen de la filosofía, le dedica un capítulo cuyo título hace alusión al descubrimiento del cosmos. Y Jäger formula aquí la tesis de que la pregunta originaria del filosofar está asociada de modo esencial al descubrimiento
descubrimiento del cosmos. Es ese descubrimiento el que lleva a la pregunta originaria del filosofar. Ahora, ¿qué es descubrir el cosmos? Ahora tenemos que entender una nueva palabra griega. El término cosmos significa un orden armonioso, una totalidad ordenada. El hombre experimenta con facilidad, es una experiencia vulgar, que todas las cosas que dependen de él, de su acción, de su actividad, de su cuidado, requieren una constante preocupación y ocupación para estar en orden. Si él quiere poner cierto orden en su existencia y en las cosas que lo rodean, tiene que estar afanándose constantemente por eso. Si no, esas cosas tienden a desordenarse y terminan siendo un caos. Dentro de él, fuera de él, en todo aquello que depende de él, el hombre tiene que estar constantemente esforzándose por lograr que impere el orden que le dicta su inteligencia, como principio desde el cual puede obrar racionalmente y poner orden racional en las cosas que están bajo su cuidado. Esto es, insisto, una experiencia vulgar y universal del hombre, ¿no? Porque basta pensar en la propia casa, en la propia vestimenta, en la comida, para darse cuenta que para que estas cosas marchen adecuadamente hay que esforzarse y hay que trabajar, y a veces arduamente. Y hay que trabajar cotidianamente, permanentemente. Si desde aquí el hombre se vuelve a la naturaleza, a la realidad dada de suyo, incluido su propio ser, ahí es donde puede encontrarse con un motivo de asombro, el tema de nuestra primera clase. Y ese motivo de asombro es el hecho de que esa realidad, sin que él haga nada, sin que él tenga ni arte ni parte en ello, constituye un orden, y un orden admirable. Y ese orden abarca la totalidad, es decir, no es un orden que afecta a una partecita del todo, sino que ese orden hace que la pluralidad de cosas que constituyen la realidad formen todo, integre una totalidad, de modo que la luz del sol ilumina la tierra, vivifica las plantas, y esas plantas realizan sus ciclos ordenadamente, y lo mismo el sol y los astros visibles. Es decir, la totalidad de las cosas tiene un orden, y ese orden existe hasta en la propia naturaleza humana, en el cuerpo del hombre, con sus órganos al servicio de la totalidad del vivir humano, en el espíritu del hombre, precisamente porque hay un orden natural en el hombre. Cuando el hombre hace las cosas de manera contraria a lo que su razón le dicta, se encuentra incómodo y se siente desordenado, porque desde su propio ser, como physis, hay algo que lo insta a percibir en ello un desorden. La misma percepción del desorden es una manifestación de la existencia primaria del orden, porque en el caos uno no puede captar desorden. Si todo es caos, no puede haber desorden alguno. El desorden es un defecto relativo a un orden existente. Hay aquí frente a la inteligencia del hombre un misterio, el misterio de que la totalidad de la physis sea un cosmos, de que cada physis sea un cosmos, es decir, un todo ordenado, y de que la totalidad de las naturalezas diversas tenga también un orden, constituya un orden. Ahora bien, ese orden, es anterior
al hombre, es independiente del hacer del hombre y lo incluye a él mismo. Por lo tanto, el hombre, si quiere ser fiel a su propia naturaleza de ser racional, capaz de entender y de contemplar la realidad que lo rodea y su propio ser en esa realidad, no puede dejar de preguntarse por el principio de ese orden. Es decir, ¿qué es lo que hace que esa totalidad sea un cosmos? ¿Qué es lo que hace ser a esa totalidad como un cosmos? Y recién ahí estamos tocando a las puertas de la pregunta filosófica. ¿Cuál es la arjé de la fisis? ¿Por qué la arjé? ¿Por qué el principio y no los principios? A este respecto podríamos objetar que en algunos presocráticos se postula más de un principio. Y sin embargo, para que la totalidad sea inteligible, si es una totalidad, en el fondo tendremos que encontrar un principio, no una pluralidad de principios. Porque precisamente la pluralidad de las naturalezas lo que constituye es un orden. Y por eso hay una fisis en singular, es decir, por eso hay no naturalezas entre sí paralelas e independientes, no partes disjectas de un todo natural que no es un todo, sino un conjunto de todos incomunicantes, sino un todo. Y si hay un todo, hay que preguntar por una causa, que es la que hace que esa pluralidad sea un todo. Recién ahí, insisto, estamos tocando a las puertas de la pregunta filosófica: ¿cuál es la arjé de la fisis? Para traducirlo en otros términos, lo que estamos pidiendo acá es, desde la inteligencia, el esclarecimiento de la cuestión fundamental acerca de la totalidad de la realidad. Es decir, cuál es el principio a partir del cual, como fundamento, la totalidad de las cosas existe y constituye un cosmos, es decir, un orden. Ese carácter singular del principio aparece claramente expresado en el pensamiento de los dos presocráticos más vigorosos y más relevantes, que son Parménides y Heráclito. En ambos la respuesta es singular. Hay un principio último, fundante del todo, que en Parménides se nombra como lo que es en sentido único y eminente, el ente por excelencia. Y en Heráclito se nombra como el logos universal, que es el principio del orden de la totalidad de la fisis y es la fuente de la que participa todo otro logos, el logos humano entre ellos. Tanto en Parménides como en Heráclito, ese principio está pensado en un sentido claramente metafísico. Ese principio es un principio de ser, y es un principio en el orden del ser. En Parménides expresamente recibe ese nombre, es el ser, es lo que es, no lo que deviene, no lo que es y no es, lo que participa del ser y del no ser, como todas las realidades del mundo, es decir, de la naturaleza, sino el ser, plenamente ser, puramente ser, siempre igual a sí mismo, eterno, inmutable. Y en Heráclito ese principio es llamado logos, es un principio que toma el nombre de algo humano, pero que no es el logos humano, porque el logos que Heráclito llama universal es al mismo tiempo principio de la naturaleza entera y del hombre y del logos humano, que es un logos menor, entendido como una
cierta participación en ese logos universal. En el hombre hay una capacidad que le permite llegarse a ese principio y descubrirlo en cierta medida. Esa capacidad es la inteligencia. Y eso también está explícito en Parménides y en el propio Heráclito. En el hombre hay un logos porque el hombre es un ser inteligente. En el hombre hay noein, es decir, inteligir. Y por eso el ser es el objeto propio del pensar humano entero y del vivir humano, porque el hombre está abocado por su inteligencia a captar el ser. El ser y el inteligir son inescindibles entre sí. Estas alusiones que estoy haciendo al pensamiento de Parménides y de Heráclito no tienen por objeto exponer a estos autores, sino más bien destacar que ambos coinciden en una cuestión fundamental. Hay un principio fundante del cosmos. Y ese principio, como he dicho, es un principio de orden metafísico. No es una realidad material, ni puede serlo. No es una realidad meramente inmanente, ni puede serlo tampoco. Es una realidad que de algún modo trasciende y rebasa a la totalidad de la naturaleza. Y es una realidad, por eso mismo, divina. Esto es evidente tanto para el ser de Parménides como para el logos heraclitiano. El preguntar filosófico, por lo tanto, lleva a una reflexión sobre el principio fundante de la totalidad de la realidad. Cierta interpretación de los filósofos presocráticos, que en parte viene del propio Aristóteles, los ha entendido fundamentalmente como filósofos físicos, es decir, que se ocupaban de la naturaleza material. El análisis que hace Aristóteles en el libro Alfa de la Metafísica es un análisis de la historia del pensamiento filosófico anterior a él, que está fuertemente condicionada por su teoría de las causas y que cae indudablemente en ciertos esquematismos reduccionistas. Uno de ellos es la idea de que los filósofos presocráticos se han ocupado primariamente de la causa material. Esta idea del fisicismo, en el sentido de ocuparse primariamente de lo material, los filósofos presocráticos, es retomada con un sesgo incluso más fenomenista y positivista por los historiadores del pensamiento griego del siglo XIX y comienzos del XX, sobre todo ingleses y franceses, influidos por la mentalidad positivista y mecanicista, que en general analizan a los presocráticos como si estos pensaran desde las categorías del pensamiento positivo. La manera de hablar de algunos presocráticos, como los pensadores milesios, Tales, Anaxímenes, o en algunas expresiones del propio Anaximandro, puede dar pie a ese tipo de interpretación si uno no los examina con profundidad. Pero de nuevo aquí nos viene en auxilio el profundo estudio hecho por Werner Jäger de los filósofos presocráticos y que queda resumido en su obra La teología de los primeros filósofos griegos, en la cual pone de manifiesto que el pensar de los presocráticos es primordialmente un pensar de orden metafísico e incluso metafísico teológico, lo cual es perfectamente coherente con el sentido fundamental de la pregunta filosófica, porque esta pregunta apunta a la arjé de la totalidad de la realidad en cuanto es de suyo, y por lo tanto no puede responderse meramente con la alusión a un principio de orden material. Es cierto que los presocráticos se han ocupado también de la cuestión de la constitución elemental de la naturaleza física, pero ahí no está el fondo último de su reflexión. Eso es nada más que una manera de ir remontándose hacia un principio anterior a lo fenoménico.
pero no para reposar en un principio que sea de orden meramente material. Es claro que si uno habla del agua como principio en el sentido de Tales, no está hablando más que de un principio relativo al orden del ser corpóreo. Porque nadie podrá imaginar que se le ocurra a Tales decir que el pensamiento humano tiene su origen en el agua. De hecho, jamás quiere decir una cosa semejante. En Parménides y en Heráclito, esa posibilidad de interpretación materialista perece por completo, no existe. Primero porque tenemos abundancia de fragmentos y segundo porque el pensamiento de estos autores no condice en absoluto con semejante interpretación. Y a partir de ellos eso se hace clarísimo. Ambos están buscando un principio de orden metafísico y que como primer principio tiene una absolutidad que solo puede corresponder a lo que se llame propiamente Dios. Y en este sentido están en la misma línea en que se ubicarán Platón y Aristóteles, que no en vano reconocen a estos dos grandes presocráticos como sus antecesores fundamentales. Esto es lo que hace explícitamente Platón, por ejemplo, ¿no? En Platón encontramos siempre la alusión a Parménides y a Heráclito como los dos grandes predecesores de su reflexión. Y si en estos autores, los del apogeo de la filosofía griega clásica, Platón, Aristóteles, encontramos una referencia al principio como realidad trascendente que funda la totalidad de las cosas, nos estamos encontrando con un desarrollo homogéneo del pensamiento de los presocráticos. Pero hasta aquí yo no he hecho alusión a la otra gran personalidad del apogeo clásico de la filosofía griega. En realidad lo hemos nombrado implícitamente desde el comienzo, porque hemos hablado de los presocráticos. Y recién acabo de hablar de Platón y de Aristóteles, que son discípulos suyos porque el uno directamente, el otro indirectamente, proceden de la reflexión de Sócrates. Y entonces ahora sí volvemos a lo que dije al comienzo. Hay una pregunta que caracteriza el origen del filosofar, pero también hay un tipo de pregunta que caracteriza la filosofía. Dije que tenemos que desarrollar esos dos aspectos. Y cuando hablo de un tipo de pregunta, ahí es donde aparece la figura de Sócrates. Antes de entrar en eso, quiero hacer una consideración histórica, y es la siguiente. Entre los presocráticos y Platón y Aristóteles está Sócrates. Pero ese entre es un entre decisivo, fundamental, porque Sócrates permite salvar la reflexión presocrática y transmitirla a las generaciones siguientes frente al embate de la ola sofística. Sócrates encarna desde la reflexión filosófica, desde la actitud filosófica, el combate con la sofística. Digo desde la actitud filosófica porque no es el único representante eximio de ese combate. El combate frente a la sofística en la Grecia del siglo V antes de Cristo tiene por lo menos tres dimensiones. Una es la filosófica, encarnada primariamente por Sócrates y por su gran discípulo Platón. Otra es la poética, porque los poetas también confrontan a la sofística. Y entre ellos, por un lado, el gran poeta lírico del siglo V a.C., que es Píndaro, y por otro, los grandes trágicos griegos, atenienses, en particular Esquilo y Sófocles. Este constituye el segundo frente, digamos, del combate. El tercero, la historiografía, porque los historiadores griegos, y en particular Tucídides, también encarnan el combate
frente a la sofística. Esta común actitud de filosofía, poesía, historia, está vinculada al hecho de que el movimiento sofístico implica la liquidación del logos en el sentido griego clásico. Con esto entramos en un tema que nos tiene que ocupar en buena parte de lo que queda de esta clase, y es la vinculación del preguntar filosófico y del responder filosófico con el logos. Pero desde ya podemos decir lo siguiente: la filosofía griega clásica, tanto en su preguntar como en su responder, es logos, y lo mismo lo es la poesía griega clásica, y lo mismo la historia. Son formas de logos, o formas de pensar inseparables del logos. Cuando hablamos de logos, hablamos de una noción propia de la mente griega, que por eso mismo es intraducible. El logos significa primariamente el hecho de que la inteligencia humana puede captar el orden del ser de las cosas a partir del conocimiento de las cosas. Pero también el hecho de que ese orden que capta necesita expresarlo en ella misma, en la propia inteligencia, para que ese orden captado quede sellado, impreso en ella. Y entonces la inteligencia dice ese ser que capta, y lo dice interiormente y verbalmente. Lo dice en la interioridad de la inteligencia y lo dice en la voz que expresa esa inteligencia y la significa socialmente, la significa comunitariamente, en la comunión del vivir humano, interpersonal. Cuando el griego dice logos, está pensando tanto en lo que nosotros llamamos concepto como en lo que nosotros llamamos palabra, pero solo en la medida en que concepto y palabra van esencialmente ligados entre sí y son inseparables el uno del otro. Dicho de manera, el concepto es logos cuando se expresa en palabra, y la palabra es logos cuando expresa un concepto. Y concepto y palabra son logos cuando son signos auténticos del ser captado por la inteligencia, y cuando manifiestan el orden del ser que la inteligencia captara. Adviértase que este concepto de logos está en la base, en la raíz de ese descubrimiento del cosmos al que hemos hecho alusión antes, y de la posibilidad de preguntar por el principio de ese orden en la realidad natural. Pero también está en la base de lo que el griego clásico entiende como poesía y de lo que entiende como historia. El logos filosófico está inserto, por lo tanto, en una constelación que abarca, por lo menos, además del logos filosófico, el logos poético, que es anterior, según el espíritu griego, anterior no solo cronológicamente, que lo es, Homero es anterior al origen de la filosofía, sino anterior en un sentido de fundamentación, es decir, el logos poético, al manifestar la existencia de un orden y celebrar ese orden, es lo que posibilita la reflexión sobre el orden y el discurso analítico, riguroso, conceptual acerca de ese orden, que es la filosofía. Y a su vez ese discurso filosófico es el que posibilita que el hombre se vuelva desde el logos a su pasado para tratar de entenderlo como un orden, en la permanencia de la condición humana a través de los hechos contingentes del pasado, que se pueden concatenar significativamente y adquirir un sentido solo en la medida en que se advierte que la existencia del hombre tiene un sentido en la totalidad del orden, que es el cosmos universal. Entonces hay una concatenación entre esas dimensiones del logos.
y en la filosofía forma una parte de esa constelación que no puede ser rota sin que las partes sufran no ya una merma, sino incluso una destrucción esencial de parte de un pueblo, o pueden ser los orígenes de la totalidad de las cosas, de los dioses, de los hombres y de la naturaleza entera. Y así tendremos mitos políticos, o sea, acerca del origen de una ciudad, o mitos helénicos acerca de los orígenes de las estirpes griegas, o mitos teogónico-cosmogónicos, es decir, acerca del origen de los dioses y del cosmos. En todos los casos, el mito versa sobre los orígenes, sobre lo que es arcaico en el sentido de primordial, originario, lo que está en la raíz histórica de lo que viene luego. Y en ese sentido el mito fija en la concepción griega un sentido para la actualidad, porque al remontarse al origen se descubre el para qué del propio presente. Esta es la idea del mito. El mito, al remitirse a lo originario, a lo primordial, remite a lo que es el auténtico origen o fuente de que dimana el sentido del propio presente. La primera connotación entonces del relato o narración que es un mito es que se refiere a los orígenes. Y en ese sentido el mito es arcaico y trata de la arjé. El tercer tema que corresponde abordar para ubicar el concepto de filosofía desde sus orígenes en la antigüedad griega es el tema del preguntar filosófico. Puede decirse que la filosofía está asociada originalmente a cierta pregunta y también a cierto tipo de preguntas. Son dos vías diferentes que trataremos de recorrer. En primer lugar, hay una pregunta fundamental que está en la base del filosofar. Y esa pregunta es la que formulan todos los primeros filósofos, los llamados filósofos presocráticos. Podríamos decir que esa pregunta es la característica que permite reconocerlos como filósofos, o desde la cual los griegos de su época distinguen en ellos un tipo de reflexión que los caracteriza en relación con cualquier otro autor de obras literarias. Esa pregunta es la pregunta por la arjé de la physis. En la reflexión de los presocráticos se trata siempre de responder esto: ¿cuál es la arjé de la physis? Pero de la arjé en el sentido de origen histórico, origen como comienzo y al mismo tiempo fuente de una realidad histórica. Y entiéndase, de una realidad histórica. El mito, en ese sentido, es lo opuesto a una mera ficción. Cuando Tucídides quiere precisar el modo propio de hacer historia, y la historia concebida por el odio de Tucídides tiene que moverse en el plano del logos, no del mitos, dice que el historiador tiene que evitar los relatos hechos al modo del mito. Es decir, no está hablando de el mito mismo. El mito tampoco es el asunto del historiador. El historiador tiene que investigar desde el logos los acontecimientos del pasado. Pero lo que Tucídides dice no es que tiene que evitar la referencia al mito, tiene que evitar hacer relatos al modo de mitos. Eso lo puede hacer el poeta. El poeta puede tomar un tema mítico y elaborar un relato según
su propia imaginación. Es decir, tomar la tradición mítica y reelaborarla con cierta libertad, precisamente porque es un poeta. Pero eso no lo puede hacer el historiador. El historiador no puede hacer relatos al modo del mito. Pero decir al modo del mito no está hablando del mito mismo, está hablando de un relato que toma un determinado modo de pensar la arjé. Dicho de otra manera, se corresponde con un concepto preciso de arjé. Cuando nosotros preguntamos por la arjé, por el principio, podríamos entender eso en un sentido histórico, y entonces preguntaríamos por lo que está primero en el origen de la historia, o en el origen de un proceso histórico que se da en el tiempo. Esta pregunta por los orígenes en el sentido de lo más antiguo, lo primero, lo primordial, podríamos decir, aquello de lo cual o a partir de lo cual se desarrolla un proceso, es el sentido que Arjé tiene en general en el pensamiento mítico griego. El mitos para la mente griega es un modo de pensar. Y esto es lo primero que hay que entender. No es una ficción de la imaginación el mito. Mitos se traduce primariamente en griego por narración o relato. Pero no cualquier relato o narración es un mitos. El término mitos implica una doble connotación. Se trata de un relato o narración sobre los orígenes. Pueden ser los orígenes de una ciudad, pueden ser los orígenes de un pueblo, o la estoy formulando usando los términos griegos de la pregunta, porque son dos conceptos que hay que aclarar. Primero se pregunta por la arjé. El término griego arjé se traduce básicamente por principio. La raíz de esa palabra está vinculada en todas sus derivaciones a la idea de lo que es primero. Dicho lo cual, surge una dificultad porque primero se dice de muchas maneras, es decir, es una noción analógica. Se puede ser primero en un orden jerárquico, se puede ser primero en un orden cronológico, se puede ser primero en un proceso histórico, se puede ser primero en un orden de causas. Hay distintos tipos de primariedad. Por eso también caben distintas traducciones específicas del término arjé. Si nosotros traducimos arjé por principio, podemos advertir fácilmente el problema que estoy planteando, porque la palabra principio en castellano también tiene la misma dificultad. Cuando yo digo principio en castellano, puedo estar refiriéndome al comienzo de algo, o puedo estar refiriéndome a un fundamento de algo. Un principio es algo que fundamenta, pero también es simplemente un comienzo. La pregunta filosófica implica